Pero no olviden, de la vida humana he hablado yo muchas veces en muchos libros y en muchos contextos, pero aquí vamos a hablar de la vida humana desde el punto de vista de la inteligibilidad. No olviden ustedes nuestro punto de vista. Es decir, de cómo el descubrimiento de la vida humana significa un paso nuevo, un incremento de la inteligibilidad de lo real. Ustedes recuerdan, yo he hablado muchas veces, he empleado la expresión del punto de inflexión en la filosofía que acontece en los últimos años del siglo XIX y desde los comienzos del siglo XX. Ha habido una época en que la filosofía ha tenido un descenso evidente, en que ha sido sustituida por una reflexión sobre la ciencia. Esto ocurre sobre todo con el positivismo. Y hay un momento en que se empieza a recobrar el sentido de los verbos, y esto empieza ya con Dilthey, Brentano, en una forma distinta, más rigurosa, quizá en Husserl, y luego ya va a seguir a partir de la escuela husserliana con Max Scheler o Hartmann o Heidegger o Gabriel Marcel o Ortega, en fin, en muchos sentidos. Y ahí se va produciendo un descubrimiento de nuevas realidades y de nuevas formas de realidad. No olviden ustedes, por ejemplo, el sentido que tiene la idea tan importante de Dilthey, que lo aplica por lo pronto a la psicología, pero que tiene un alcance mayor, entre explicación y comprensión, lo que llama Erklärung y Verständnis. La explicación sería, por ejemplo, el método normal de las ciencias naturales, las ciencias de la naturaleza que explican, es decir, despliegan los elementos, los principios, las causas de las cosas, reducen las cosas a ello, pero en las realidades humanas no basta con esto. Hace falta precisamente una comprensión de su sentido y es lo que nos permite propiamente entender, no ya los elementos, no aquello a lo cual se puede reducir, sino su sentido. Hay un ejemplo muy claro que lo explica esto. Por ejemplo, ustedes imaginen lo que significa el punto de vista de la física, por ejemplo, que estudia la caída de los cuerpos. La caída de los cuerpos, esto lo estudia Galileo sobre todo, ¿no? Y con arreglo a una cierta norma, a una cierta ecuación. Pero evidentemente esto no tiene sentido histórico. Y si hablamos, por ejemplo, de la defenestración de Praga al comienzo de la Guerra de los 30 años, el hecho de que tiraron a los representantes de la Dieta de Praga por las ventanas, evidentemente esto no tiene que ver nada con la caída de los cuerpos, ni con las normas con las cuales caen. Fue un acontecimiento histórico que ocurrió una vez y lo que interesa es el sentido que tuvo ese acontecimiento histórico, por tanto humano. Es decir, no entendemos, si nos explican que cayeron con arreglo a la ley de Galileo, nos quedamos como antes, ¿no? Lo que interesa es saber por qué fueron arrojados, para qué fueron arrojados, qué significación histórica tuvo ese acontecimiento único, que no fue un caso de caída de cuerpos, sino la caída de los cuerpos de los miembros de la Dieta de Praga en aquel momento, ¿no? ¿Comprenden ustedes? Es decir, que en definitiva, cuando se trata de realidades humanas, no son inteligibles simplemente con los recursos de las ciencias naturales, con los recursos que significa la razón abstracta, la razón meramente explicativa, es decir, que despliega los principios, causas o elementos que contiene algo. Ese fue un paso decisivo y aunque, por ejemplo, Brentano pensaba que el método de la filosofía no es distinto del de las ciencias naturales, esto lo dice, y hay una cierta polémica en un momento entre Brentano y Dilthey,
y Husserl lo retomará después también. Pero en definitiva luego aparece Brentano con su descubrimiento de lo que llamó esta psicología que llama empírica, que en el fondo no es el empirismo en el sentido tradicional de la palabra, sino precisamente el conocimiento concreto de la realidad psíquica, de la realidad humana, y por ejemplo es el autor de la teoría de la voluntad y de lo que llamó una idea de las más fecundas, creo, del pensamiento contemporáneo, la idea del amor justo o del odio justo, que es el núcleo de la ética de Brentano. Como ven ustedes, por tanto, se produce ese punto de inflexión, ese cambio de la filosofía hacia sí misma, esa recuperación de su sentido y, sobre todo, de las verdaderas preguntas, de los verdaderos problemas. Y esto se va desarrollando en diferentes formas, se va descubriendo la realidad humana como tal. Hay un momento, hay una tentación, diríamos, que fue muy grave, nacida precisamente del descontento respecto a la razón abstracta, que fue el irracionalismo. Esto lo representa, bueno, el ejemplo más notorio es Kierkegaard, pero en definitiva lo tiene, bueno, evidentemente Nietzsche, Klages, en cierta medida Unamuno, que es creer que si la razón usada, la razón pura, la razón abstracta, no sirve para conocer la vida, para conocer lo humano, entonces hay que buscar otra cosa, hay que buscar otro método, y esto fue el irracionalismo, la renuncia a la razón. Lo cual tiene un inconveniente, un solo inconveniente, que es imposible. Y es imposible porque precisamente la vida humana no está hecha. La vida humana, yo me encuentro en ella, me encuentro viviendo, me encuentro, diríamos, dirá Heidegger, dirá arrojado a la vida, la palabra arrojado no es muy exacta, pero bueno, pero me encuentro viviendo, me encuentro en la vida y tengo que hacerla, no crearla. La vida no me la doy yo, me encuentro en ella, pero tengo que hacerla con las cosas y tengo que hacerla yo. Y para hacerla tengo que pensar, tengo que elegir lo que voy a hacer, tengo que elegir quién voy a ser, tengo que tener presente el horizonte de mis posibilidades y decidir entre ellas, elegir una entre ellas. Ustedes han venido esta tarde no por un tropismo, no hay un tropismo que los haya traído, ni yo tampoco. Es porque ustedes han pensado que entre las posibilidades, que no eran muchas probablemente, pero en fin, que tenían ustedes hoy a las 8, han pensado, probablemente con error, que la mejor o la menos mala era esta, que era venir aquí. Y por eso han venido. Y yo he venido porque tenía una cita con ustedes. Y he pensado que iban a dar las 8 y que por tanto debía venir aquí, no por un tropismo, que no tenemos ni ustedes ni yo. Es decir, hemos decidido venir, hemos elegido venir, y para eso hemos tenido que pensar. Hemos tenido que tener presente la realidad y sus diversas posibilidades. Y hemos elegido una de ellas, que es precisamente la que nos reúne aquí. Ven ustedes, por tanto, cómo, en definitiva, la idea de una vida humana irracional es contradictoria. No se puede vivir humanamente más que razonando, más que pensando. Y esto es justamente lo que llamará Ortega, la expresión y la idea data de 1914, razón vital. Y ahí ven ustedes, por tanto, cómo va unido al descubrimiento de la vida humana como tal. Es decir, no se trata de pensar una cosa, una realidad dada, hecha, que fuera material o no, material o espiritual. Una realidad espiritual que fuera una cosa tampoco serviría. La vida humana no es eso. La vida humana es algo que acontece, es algo que se hace, es algo que tiene una estructura dramática, no es ninguna cosa. Hay cosas
que son los recursos con los cuales yo hago mi vida, las cosas del mundo, las cosas cósmicas, las cosas que son los recursos psicofísicos de que yo dispongo, aquellos que yo poseo, que en cierto modo me constituyen, pero mi vida no es eso. Mi vida es lo que yo hago con todo eso. Lo que yo hago con mi cuerpo, con mi mente, con mi psique y con las cosas del mundo. Esta es la situación. Pero fíjense ustedes que ese descubrimiento que se hace por etapas es muy difícil, es sumamente curioso la resistencia que la mente humana ha tenido a este pensar en una realidad que consiste en acontecer, que consiste en drama, en el sentido de algo que se hace y que acontece a alguien. Y hay retrocesos, es decir, cuando parece que se ha conseguido ver esto, cuando, por ejemplo, ha avanzado, y ha avanzado mucho, el conocimiento de la vida humana, hay recaídas, se habla de existencia, que es un concepto inadecuado, de Dasein, se habla de subjetividad, se habla del yo, el yo sustantivado, no en su función primaria y propia, la función pronominal, cuando digo yo, no el yo es una cosificación. Cuando digo yo, en su función pronominal es cuando precisamente designo algo concreto, algo que no es algo, que es alguien. En esa distinción que la lengua hace y no confunde nunca, y que el pensamiento teórico lleva confundiendo milenios. Esta es la cuestión. Es decir, en definitiva, solamente en Ortega y en lo que ha nacido de él ha tenido plenitud el descubrimiento de la vida humana como tal, empezando por el nombre, porque los otros nombres que se han dado son inadecuados, son inexactos. Ortega dirá: vivir es lo que hacemos y lo que nos pasa. Y dirá: yo soy yo y mi circunstancia. Yo con las cosas, yo haciendo algo con las cosas. Ustedes recuerdan cómo la filosofía había transcurrido durante toda su historia en dos grandes posiciones, dos grandes tesis. El realismo, que es desde los griegos hasta el Renacimiento, en que se cree que la realidad verdadera son las cosas son lo que verdaderamente es la realidad verdadera, y por eso se llama realismo, de res. Desde Descartes va a empezar una nueva manera de ver las cosas, de decir: no, la realidad verdadera no son las cosas son ideas mías. Esas cosas podrían no existir, podrían ser de otro modo. Puedo dudar de ellas, es más, tengo que poner en duda todo, por lo menos una vez en la vida, dirá Descartes. Es lo que llamará la duda metódica. La realidad verdadera soy yo, que siempre estoy. Si yo me equivoco yo. Si estoy soñando, si estoy alucinado yo. Yo puedo imaginar muy bien que no hubiera cosas ni mundo, pero yo soy absolutamente indubitable. Puedo dudar de todo menos de mí. Y esto precisamente, esta concepción de que la realidad verdadera soy yo y que todo lo demás son, por lo pronto, ideas mías. Quizá algo más, pero por lo pronto ideas mías. Esto es lo que se va a llamar el idealismo y va a ser lo que domina la filosofía desde el siglo XVII hasta comienzos de nuestro siglo. Ahora bien, la innovación de Ortega es radical. Ortega dirá: no, ni las cosas, ni yo. Son ingredientes, elementos inseparables de una realidad que es mi vida. Cuando Descartes dice que yo puedo imaginar que no hubiera cosas, esto no es verdad. Yo nunca estoy solo. Nunca estoy solo, siempre estoy con cosas, unas u otras. Esto sí, pueden cambiar. Hace un rato estaba yo en mi casa y por tanto no estaba aquí ni estaba con ustedes. Estaba en mi casa solo, con mis libros, con mis muebles, con las paredes de mi casa.
pero estaba con eso. Ahora estoy con ustedes en esta sala. Han cambiado las cosas. No enteramente, porque yo estaba con mi cuerpo. Lo he traído desde mi casa hasta aquí. Es decir, hay una parte de las cosas que me acompañan siempre. Pero en todo caso yo estoy con cosas, unas u otras. De las cosas yo no sé nada más que si yo las pienso, las veo, las toco, si soy testigo de ellas. Aparte de mí, no sé nada de las cosas. Yo sé algo de ellas porque soy testigo, porque las veo, las pienso, las toco, las imagino. Es decir, la realidad no es ni las cosas ni yo, sino yo con las cosas. Yo haciendo algo con las cosas. Y eso que hago se llama vivir. Es la vida, es mi vida, no la vida en general tampoco, es mi vida, la de cada cual. Esto es, dirá Ortega, la realidad radical. Radical en el sentido no de que sea la única, ni mucho menos, ni la más importante, sino que toda realidad, para ser para mí realidad, tiene que aparecer en mi vida, tiene que aparecer de algún modo en mi vida, porque la veo, porque la percibo, porque la pienso, porque la imagino, de cualquier manera. Incluso Dios es mucho más importante y es el creador de toda realidad. Sí, sí, pero para que yo pueda hablar de Dios, para que yo pueda considerar la realidad de Dios, tiene que aparecer en mi vida. ¿Por qué? Porque se revele, o porque yo lo piense, o porque lo imagine, o por lo que sea. Aparece en mi vida. Hay un libro muy famoso de Max Scheler que se llama El puesto del hombre en el cosmos, que está muy bien y que es muy interesante, pero he dicho ya muchas veces que se podría plantear la cosa de otro modo, el puesto del cosmos en mi vida, porque el cosmos lo encuentro en mi vida, es algo que yo encuentro, y por tanto está en mi vida, y mi vida comprende conmigo todo lo demás, todo lo existente y todo lo inexistente, todo lo imaginable. Como ven ustedes, es una verdadera revolución. Es un planteamiento enteramente distinto de la cuestión. Y entonces, precisamente del descubrimiento de esta vida, que nos obliga a pensar algo que no es cosa, algo que acontece. Decían los latinos mobilis in mobili, algo móvil en lo móvil, en el elemento móvil. Es lo que le cuesta trabajo al hombre pensar, que está aferrado a cosas rígidas, cosas fijas. Es muy difícil pensar esto. Y el hombre, cuando parece que va a pensar este tipo de realidades, vuelve a recaer en las formas antiguas. Es curioso, si repasamos, por ejemplo, estos conceptos que acabo de aludir a ellos muy rápidamente, qué poco han penetrado, qué pocas personas son capaces de usarlos, de vivir desde ellos, porque naturalmente ocurre que este punto de vista obliga a introducir conceptos nuevos, categorías nuevas. Las antiguas, hechas para pensar cosas, no sirven. Y en el fondo es curioso cómo los filósofos que han estado más cerca de este descubrimiento, que han estado a punto de ver esta realidad, en cuanto se descuidan, en cuanto pierden el estado de pura alerta, recaen en las formas antiguas. Y es curioso cómo, cuando han tratado de entender, piensen ustedes, por ejemplo, quizá el caso más llamativo y más interesante de un cierto irracionalismo es el de Unamuno. Unamuno dice que la razón congela, hace rígida, mata lo que toca. En ese sentido es incompatible con la vida. Y sin embargo, cuando quiere buscar un modo de conocer lo humano, crea la novela personal, la novela como método de conocimiento. Y justamente la novela es narración. Ortega dirá que la razón vital, la razón sin la cual no podemos vivir,
la razón sin la cual la vida humana no es posible, y que es al mismo tiempo el instrumento que me permite comprender, porque hay los dos lados, las dos caras de esta expresión razón vital. Por una parte es la razón sin la cual no puedo vivir. Para vivir yo tengo que razonar, tengo que elegir, tengo que decidir entre posibilidades, tengo que poseer mi circunstancia y entre sus posibilidades decidir cuál voy a seguir, cuál voy a elegir. Esto por una parte. Pero por otra, si miramos, bueno, ¿y cómo opera la razón? ¿Cómo funciona la razón? ¿Cómo entiendo? Yo entiendo algo dándole una función en mi vida. Cuando yo comprendo qué función tiene algo en mi vida, lo entiendo. Si yo tengo un vaso, entiendo que es un vaso porque imagino la acción de beber. Este aparato que tengo aquí delante, evidentemente, si yo se lo hubiera enseñado a Platón o a Kant, hombres muy inteligentes, nunca lo hubieran entendido, porque no sabían la función que tiene el micrófono. No sabían para qué era esto. No lo hubieran sabido. Y entonces no lo hubieran comprendido. Hubieran pensado cualquier cosa, menos la función que tiene el micrófono, porque esa función de reforzar la voz y hacerla llegar a ustedes, esto no lo conocían. Es decir, es la vida misma la que permite entender. Si ustedes, por ejemplo, hacen una excavación arqueológica, encuentran diversos productos que van saliendo de la tierra. Bueno, algunos los entienden ustedes muy bien, porque saben, bueno, ven una vasija, pues sí, esto es una vasija, esto está claro, ¿no? Y ven ustedes un puñal, pues sí, es un arma. Otras veces no saben lo que es, no lo entienden. Era un objeto religioso, era un amuleto, era una joya, un adorno, era un broche para sujetar una túnica. Si no sabemos qué función tenía, si no sabemos qué puesto tenía en la vida de aquellos hombres, no lo entendemos. Es decir, este es el segundo sentido de la expresión razón vital. Es la vida misma, en su función de hacer inteligible. Fíjense ustedes que es curioso. Si los irracionalistas creían que la vida era ininteligible, que la vida no se puede entender, que no se puede comprender, que en definitiva es algo irracional. Si se miran las cosas de más cerca, resulta que lo único inteligible es la vida humana. Lo único verdaderamente inteligible. Y lo demás no lo entendemos. Podemos explicarlo. No acabamos de entenderlo. Nos falta la última comprensión. En cambio, cuando algo se presenta desde el punto de vista de la vida, cuando le damos una función concreta dentro de nuestra vida, entonces sí, entonces se produce la intelección. Y por eso la razón vital es razón narrativa. No entendemos nada humano más que contando una historia. Es como lo entendemos. Y precisamente la historia, Ortega habla también, claro está, de razón histórica, que es la consecuencia de la razón vital. La razón histórica es la historia misma, no es la razón aplicada a la historia. El concepto de razón histórica lo empleó también alguna vez Dilthey, pero quería decir otra cosa. Quería decir la razón usual, aplicada a la historia. Ortega dice, no es eso. No es la razón aplicada a la historia, es la historia que da razón. La historia es la que da razón. Yo entiendo la humanidad en su historia. La historia me descubre la realidad del hombre. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que está pasando ahora. La radical y absoluta ignorancia de la historia, en la cual viven la mayor parte de nuestros contemporáneos, hace que el mundo se esté volviendo opaco. Que la gente no entienda. Porque además las pocas cosas del pasado que el hombre de nuestra época conoce, las conoce aisladamente. Es decir, las conoce en momentos aislados, sin argumento. El otro día oí contar a un profesor que le había enseñado un cuadro de Renacimiento a un estudiante, un cuadro de Renacimiento que era el bautismo de Cristo.
y le preguntan qué cuadro es este, qué representa o qué es este cuadro, y dice, es un cuadro del siglo XX. Dice, porque está la paloma de Picasso. Bueno, comprendan ustedes que la confusión del Espíritu Santo, el símbolo del Espíritu Santo con la paloma de Picasso, que le hacía situar en el cuadro, en el siglo XX un cuadro del Renacimiento, esto es revelador, ¿no? Esto indica hasta qué punto la gente tiene a veces ciertas nociones aisladas, inconexas, a las cuales les falta precisamente el argumento, es decir, les falta la historia, les falta la narración. Nosotros entendemos, en definitiva, por ejemplo, el mundo actual, lo entendemos en la medida en que vemos que se ha llegado a esta situación, porque han pasado toda una serie de cosas, han pasado desde la historia, al comienzo de la historia conocida, hasta hoy. Y entonces entendemos incluso que hay cosas que no se entienden, entendemos también las zonas de ininteligibilidad. Pero si no tenemos conocimiento de la historia o conocemos de ella momentos aislados, diríamos deshistorizados, entonces no entendemos nada. Pues bien, les decía a ustedes que cuando los irracionalistas, y esto lo hace precisamente Unamuno, van a buscar un método de conocimiento, precisamente porque no tienen confianza en la razón, porque creen que la razón mata la vida, que la entristece, que la congela, descubre la novela, es decir, la narración, la vida humana contada, la vida humana presentada imaginativamente. Y esto es perfecto y Unamuno tenía perfecta razón, tenía mucha razón. Lo que pasa, y en lo que no tenía razón es lo siguiente: la novela no tiene un sistema propio de conceptos. La novela no tiene un sistema de conceptuación ni tiene categorías propias. Las toma del uso de la lengua sobre todo, o de una doctrina filosófica existente. Aplica esto y cuenta las vidas, las cuenta. Si ustedes, por ejemplo, toman formas de novela de diferentes épocas y diferentes países, verán ustedes cómo el novelista emplea conceptos distintos, categorías diferentes, para presentar la vida humana. Pero no es responsable de ello. No es autor de esos conceptos. Los conceptos necesitarían un origen filosófico, una fundamentación filosófica. Por tanto, la novela es un método prefilosófico de conocimiento que tiene que completarse y sobre todo tiene que fundamentarse en una conceptuación filosófica. Y esto es lo que le falta. Pero la filosofía tiene una coincidencia profunda con la novela en el sentido de que usa una razón narrativa. Ustedes me habrán oído decir alguna vez que un libro de filosofía se debe leer como una novela, porque es, en cierto modo, una novela, es una realidad dramática. Si ustedes leen un libro filosófico, leen la primera página, no acaban de entenderla, nunca acaban de entenderla. Si ustedes no se quedan contentos y vuelven a leer esa página, tampoco acaban de entenderla. La leen por tercera vez y tampoco acaban de entenderla, porque no se puede entender sola. Ustedes entenderán algo mejor la primera página cuando han leído la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta. Y cuando han llegado a la última, es cuando empiezan a entender la primera. Por una razón muy elemental y muy sencilla, y es que la filosofía no tiene una estructura lineal. Las matemáticas, por ejemplo, tienen una estructura lineal. Si ustedes toman un libro de matemáticas, hay una serie de teoremas que se suelen enumerar, y ustedes necesitan haber entendido el teorema primero para comprender el segundo, y el primero y el segundo para el tercero, pero no el cuarto. Ustedes no necesitan el cuarto teorema para entender los tres primeros. La estructura es lineal. La filosofía no. La filosofía tiene una estructura circular, o mejor, espiral. No acaban de entender hasta que termina. Y por eso es un error el detenerse en las primeras páginas de un libro filosófico y volver a leerlas, porque no se gana mucho. Hay que seguir el drama que es justamente el libro filosófico. Y cuando se llega al final, entonces empieza a iluminarse
la primera página. Y es quizá entonces el momento de volver sobre ella. En definitiva, un libro filosófico se debería leer 2 veces. Primero, seguido, hasta el final. Luego, ya una vez que se ha llegado al final, se puede releer, se puede repensar y entonces se va iluminando y va teniendo un sentido claro. En definitiva, la filosofía, si lo es clara, y entonces cuando se comprende verdaderamente. Ven ustedes, por tanto, cómo en el fondo se trata de una nueva manera de entender, de un nuevo sentido del verbo entender, y por consiguiente de un incremento de la posibilidad de inteligibilidad. A mí me preocupa mucho que el mundo actual, por razones que son en cierto modo inevitables y que son técnicas, el mundo actual está en una tremenda regresión de inteligibilidad. Ustedes piensen, por ejemplo, que hasta hace muy pocos años todo el mundo hacía ciertas operaciones matemáticas elementales. Sumaba, restaba, multiplicaba, dividía, hacía una regla de 3, en ocasiones extraía una raíz o elevaba un número a una potencia. Esto era inteligible en el colegio o en la universidad, lo habían explicado, lo habían demostrado, habían dado una demostración de la validez de estas reglas, que se había olvidado en general, pero se recordaba que aquello era inteligible y podía serlo volviendo a releer las demostraciones. Pero en todo caso eran operaciones inteligibles. Desde hace ya unos cuantos años, ya bastantes años, casi nadie hace operaciones matemáticas. Yo creo que ya casi nadie sabe hacerlas. Yo creo que de menos de 30 años poca gente sabe hacer una división. Quizá una suma, pero no mucho más allá. La gente tiene unos aparatitos pequeños que cuestan 500 pesetas y que se llevan en el bolsillo y se da unos botoncitos y sale automáticamente, mágicamente. Sale mágicamente el resultado. Incluso se puede extraer la raíz cúbica, que es muy complicado, ¿no? Dificilísimo extraer una raíz cúbica. Yo ya no me acuerdo. Lo he sabido hacer, pero ya no me acuerdo. Pero en fin, ustedes realmente aparece la raíz cúbica del número en cuestión. Y está bien además, porque ustedes le dan luego al resultado, lo elevan a la tercera potencia y sale el número originario, de modo que la cosa funciona. Ahí me asombra. Pero yo no entiendo cómo se hace esto. Y ustedes temo que tampoco. No digamos ya, no digamos, la técnica complicadísima de ahora, esto que se habla de las cosas digitales y del Internet, empezando porque digital, la mayor parte de la gente cree que digital viene de los dedos, de los dígitos. No son los dígitos, son los números. Digital no es de dedo, no es dactilar. La palabra digitus es en latín dedo, pero eso en griego es dáctilos. Pues bien, no es dactilar, es digital. Ya no se entiende nada. Y las operaciones y eso que se llama la Internet y todo eso, nadie entiende nada, ni entiende por qué se maneja la televisión, cómo funciona, ni por qué se ven las cosas, que a lo mejor más valdría no verlas, pero en todo caso se ven. Y entonces resulta que el hombre actual está constantemente ejecutando acciones vitales que no entienda bien, es que son ininteligibles y que no tiene absolutamente la menor idea de ellas. Ustedes piensen, ustedes la mayor parte, bueno, son muchos jóvenes, pero adultos. Pero piensen ustedes en los niños. Ustedes piensen en las personas que han nacido en los últimos 2 decenios, por ejemplo, que se han pasado su vida desde el principio haciendo operaciones ininteligibles que para ellos son la realidad misma. Y por consiguiente, que no tienen la conciencia de lo que es entender. Ni más ni menos. Esto se podría, evidentemente, esto que es bastante inevitable, porque hay unas técnicas que nos invaden y que se usan y que es imposible no usar, esto se podría compensar justamente si el hombre tuviera una porción de su vida que fuera propiamente humana.
en que funcionara su vida, en que tuviera que pensar, en que tuviera que entender, en que se diera cuenta de que no entiende, en la mayoría de los casos, que hay innumerables cosas que son ininteligibles y que lo ve así porque algunas son inteligibles, porque algunas se entiende. Cuando alguien entiende algo, se da cuenta de que no entiende en general, que la mayor parte de las veces no entiende. Pero si no entiende nada, pues no se da cuenta siquiera de que no entiende. Y esto es la situación que se está produciendo. Ustedes saben que ahora se está hablando mucho, y yo también he hablado de ello mucho, ¿no? De la vuelta a las humanidades, de la necesidad de la filosofía, de la historia y de la literatura. Naturalmente, pero no es por beatería cultural, ni siquiera por interés por estas disciplinas como tales. Es por interés en salvar lo que tiene de humana la vida humana. Ni más ni menos. Porque si no se entiende, si no se hacen las preguntas filosóficas, si no se conoce la historia y se ve humanamente, históricamente la realidad humana, si no se la recrea en la literatura que justamente cuenta historias y admite precisamente la posibilidad de comprender lo que es la vida humana con sus sentimientos, con su dramatismo, con su comicidad, etcétera, simplemente la vida se deshumaniza. Y entonces lo que se pierde es la intelección. De modo que mientras por una parte, y esta es la situación increíble, se está produciendo un desarrollo científico y técnico absolutamente asombroso. Ustedes han visto todos en la televisión a unas personas que salen de una cápsula en el espacio exterior, como si fueran unos fontaneros o unos electricistas corrientes, de esos que llegan a nuestra casa, y han estado haciendo operaciones de mejoramiento y de reparación del Hubble. Esto es algo absolutamente prodigioso. Es admirable. Y esto se ha hecho porque hay un resurgimiento de ciencia y de técnicas científicas absolutamente de un orden superior que hubiera sido inimaginable hace muy poco tiempo. Esto es cierto. Esto es cierto, pero al mismo tiempo, la gente eso lo toma como lo más natural del mundo. Como si fuera precisamente el fontanero que está en mi casa arreglando un grifo. Y no es eso, naturalmente, es algo absolutamente extraordinario. Y naturalmente hay que entender históricamente por qué se ha llegado a eso, cómo ha sido posible. Y si no sabemos quién fue Galileo, y quién fue Newton, y quién fue Descartes, y quién fue Leibniz, y cómo se han llegado por un camino muy complejo, luchando con problemas de todo orden, no de orden físico solamente, ni mucho menos, hasta llegar a eso, no se entiende nada. Y cuando se le da a los botones de la televisión, o de los computadores, o de todo lo demás, no se entiende por qué. Porque no nacen de las piedras ni de los árboles. Son creaciones humanas, hechas desde la vida humana como tal, en el drama de la vida humana. Nacen históricamente, biográficamente. Y evidentemente podríamos manejar todo eso y usarlo si tenemos conciencia de cómo se ha producido y de qué condiciones humanas, históricas, biográficas tiene todo eso. Pues bien, esto es lo que justamente está desapareciendo del horizonte. Ven ustedes, está desapareciendo. Y yo no quiero pensar en cuál puede ser el resultado de ello. Porque si la humanidad se deshumaniza, si se pierde el sentido de la intelección, si no se piensa, no va a haber técnica, porque no va a haber ciencia, porque no va a haber vocaciones, porque no se va a avanzar, y porque eso va a quedar congelado o quizá abandonado o a merced de cualquier cataclismo social, porque ustedes han estado una serie de años pensando en que era muy posible, por ejemplo, una tercera guerra mundial que fuera una guerra nuclear en la cual acabara todo esto, y hasta quizá la especie humana. ¿Por qué? Porque no se entiende la historia, porque no se entiende lo que es la humanidad,
porque si no se entiende, eso será posible. Como ven ustedes, la vida humana es muy compleja y significa precisamente la armonización de cosas muy distintas. Es decir, la gente que quiere técnica y que usa la técnica, la usa indefinidamente, no le interesa la ciencia, no le interesa la historia ni la filosofía, no le interesa la libertad, por supuesto, nada. Pero claro, sin libertad, sin filosofía y sin ciencia, no habría esa técnica, estaríamos en la edad de piedra. Y naturalmente querer los frutos, algunos frutos, sin querer la planta originaria y sus raíces y sus abonos y sus posibilidades, es totalmente ilusorio. Y entonces resulta que ese maravilloso mundo, maravilloso, insisto, que es el mundo actual, ese mundo técnico, de técnica científica, está, diríamos, en cierto modo, suspendido en el vacío, dependiente de azares que se pueden producir. Ustedes piensen, ¿de qué cosas estamos seguros? Eso que llamamos una civilización consiste principalmente en que hay ciertas cosas que no son posibles. Un país civilizado es un país en el cual hay ciertas cosas que no son posibles. En eso consiste primariamente. Díganme ustedes, si fuéramos a hacer un catálogo de qué cosas no son posibles, acabaríamos pronto. Nos parecen posibles cosas enormes, cosas atroces, cosas increíbles. No se ve claro, no se piensa sobre ello, no hay una conciencia de lo que es propiamente humano, de lo que puede ser humano, de lo que se puede aceptar en la humanidad. Se está produciendo, por ejemplo, una especie de falseamiento intelectual tremendo. Por ejemplo, se dice de algo, alguna conducta, por ejemplo, un tipo de conducta, que se dice, esto es frecuente. Y entonces se piensa, si es frecuente es normal. Y si es normal, es lícito. Es bueno. Ah, no, es que no es eso. Una cosa puede ser frecuente y no ser evidentemente normal, puede ser una anormalidad. La humanidad puede padecer anormalidades y esas anormalidades no son lícitas, son malas. La frecuencia no quiere decir más que frecuencia. Ustedes piensen, por ejemplo, lo que significa una epidemia. Cuando hay una epidemia es muy frecuente, claro que es frecuente. Yo padecí de niño la famosa epidemia de la gripe del año 19, que morían en Madrid 500, 600 personas diarias. Frecuente y tan frecuente. Pero es que era normal tener esa gripe, evidentemente no. No la había habido antes y no la hubo después. Y no era buena. Como no dependía de la conducta, no tenía sentido decir si era lícita o no era lícita. Era un fenómeno de la naturaleza. Pero comprenden ustedes, ahora se aplica constantemente eso. Cuando ustedes lean o vean algo, piensen ustedes, una pregunta que habría que hacerse es decir, esto que estamos oyendo, esto que ustedes oyen que alguien está diciendo o que ha escrito y lo leemos, ¿es inteligible? ¿Es que se entiende eso que la gente dice, eso que la gente hace como que piensa? Porque justamente lo que hace es no pensarlo. Si lo pensara, lo pensaría como inteligible o lo haría inteligible. Esta es la situación. Pues bien, ven ustedes cómo el descubrimiento de la vida humana ha sido el paso más grande en siglos hacia la intelección. Ha sido elevar en un grado la intelección, ha sido encontrar un nuevo sentido al verbo entender. ¿Y cómo estamos? Precisamente en riesgo de perderlo, de olvidarlo, de entrar en regresión y precisamente perder ese nivel de intelección que se ha alcanzado precisamente en nuestra época. Continuaremos.